En nuestro siguiente video vamos nuevamente a tocar un tema. En este caso, sí, ya vamos a hablar, como quien dice, a fondo. ¿Qué podríamos determinar a fondo? Unas causas muy puntuales y volvemos al punto en lo que nosotros podríamos decir, es que yo voy a mandar mi batería a mantenimiento. Estamos hablando de batería de litio. ¿Qué ocurre? Estamos andando nuestro vehículo eléctrico, lo que sea, y llegamos a un momento en donde sí comienza como a perdernos esa autonomía, ese ritmo y esto, y de un momento a otro, ¡pum!, se cae. Eh, hay una situación muy delicada con respecto a las baterías de litio y es un tema que yo ya lo he mencionado, vuelvo y lo menciono, es lamentablemente cuando se compran las baterías así, sí, la batería es muy chévere y todo, litio. Internamente esto tiene que tener una tarjeta o una BMS. Es, una, es un sistema que controla la batería, tanto como, que la debe de controlar tanto como para la carga y la descarga. Es muy importante que esa carga nuevamente se haga de una forma equilibrada entre todos los módulos, porque lo que hay aquí ya son mucho más módulos que los que son con baterías de plomo, relativamente. Pero si uno entra a mirar una batería de plomo y resulta que si yo destapo esto y saco, aquí en este espacio hay unos módulos así, aquí hay 6 módulos, que estos son más o menos de 2.5, 2.7, carga full. Aquí hay mucho más cantidad de módulos que allá, pero con la diferencia que en este formato pues hay un cierto número de módulos conectados en paralelo pues para aumentar el amperaje. Que esto tiene baterías, está conformada en batería modulada, en este caso anticipo pues lo más seguro sea 18650. Que hay mejores baterías, claro que las hay. Ahí es la importancia en donde hay que tener claro realmente qué batería me sería como más indicada. Entonces, ya en una ocasión les había mencionado que es muy importante mirar el estado de la celda y que lo podemos hacer sin necesidad de ir directamente al técnico o valernos nosotros de la realidad si efectivamente la batería está para mantenimiento y resulta que nosotros la llevamos y supuestamente le hacen mantenimiento y el mantenimiento sí hay que revisar que los conectores estén bien, eh, digamos que relativamente bien, pero la situación en este caso particular es si realmente la abren o si nos la entregan así tal cual como está, porque pues en realidad llevar una batería así por mantenimiento a un centro de servicio, un taller, para que ese mantenimiento sea que en este caso limpie el conector y nos cobre un servicio de esos, esto lo puede hacer el usuario. La parte interna es lo que sí realmente nos amerita y nos debe de tenerse claro qué se le va a hacer. ¿Por qué? Si sí no, o no, porque si no, entonces ¿para qué? Entonces, si ya la batería lleva un determinado largo periodo de tiempo, tenemos la posibilidad de tener el control de cuánta carga es lo que nos permitiría, en ese caso esta es de, acerquemos acá, está la información casi que muy puntual. Esto es una batería estándar de 48 voltios, pero aunque están invertidos los nombres aquí, nominal debe de estar es acá en donde dice 54.6. Esto es el estándar, la carga, y tenemos una batería de 20 amperios. Entonces,
Si nosotros tenemos en cuenta 54.6, que es a lo que la batería debe llegar, carga full, y la pusimos a cargar con el cargador normal y verificamos, ojalá con un multímetro, o si hay la posibilidad de que esa información la tengamos puntual, y si no, pues medimos y encontramos que la batería, cuando hicimos la carga, no cargó a 54.6. Puede ser que ella cargue a 53, puede ser que ella cargue a 54. Hasta ahí no estamos tan alejados, pero sí ya es un indicio de que la batería está presentando desbalanceo. Pero si resulta que la batería nos carga a 50 voltios, ya es una variación bastante alta o bastante considerable. Es muy importante ahí sí llevar nuestra batería por servicio, mantenimiento, pero que realmente ese es un problema que se puede solucionar desde un principio, y es una situación que yo la he venido diciendo, y es para resolver de una vez de fondo el problema. Pues sencillo, por eso es que yo lo digo, al comprar la batería es mejor comprarla sin BMS y se instala el que realmente nos conviene. Sí, efectivamente la batería nos conviene, instalemos un BMS que nos conviene. Entonces, con un tipo de BMS como esto, para este suficiente y sobra. No ya esta categoría, los negros, para el sistema que tiene esa batería montada, esto ya no es que no le sirva, es una inversión demasiado injusta para lo que realmente va a ser la descarga. Con uno de esos ¿en qué nos beneficia desde un principio se esté utilizando un BMS de eso? Pues que la batería va a ser mucho más difícil que llegue a ocurrir lo que está pasando, porque por eso la mostramos, se nos desbalancea y comienza a tener problemas durante las cargas, y resulta que vamos afectando las baterías, porque ¿qué es lo que afecta a la batería? Las sobrecargas. Pero algunos dicen, ¿sobrecarga por qué? Entonces fue que el cargador se le aumentó el voltaje. No. Sí, el cargador en algunos casos puede tener unos picos de energía, que es cuando hay una variación en la entrada de la fuente de energía, en este caso la red externa, cuando hay rayos o, bueno, relámpagos. Eso hace que la energía aumente y el cargador se va a ver afectado por esos picos de corriente. Ese pico de corriente también se puede ver afectado dentro de la tarjeta de regulación de voltaje, y al final puede ocurrir lo mismo, pero eso es por momentos. Resulta que la variación o la afectación de las sobrecargas internamente es porque la batería no está balanceada y comienza a cargarse con una diferencia en voltaje a otras. Y esa diferencia de voltaje entre todos los módulos, cuando ya van llegando a su carga, esas baterías se van a ir viendo afectadas. Hay dos situaciones en particular. Primero, hay desbalanceo, hay unas celdas que están bien, hay una celda que decayó, se va cargando y resulta que primero llegan las que están bien. Esas celdas se van a afectar. El otro punto particular es, hay unas celdas que entre comillas están bien, hay un desbalanceo, y estas celdas que están afectadas, cuando en algunos casos es por pérdida de celdas, es decir, dentro de los módulos, digamos que el módulo es de 4 y se nos dañaron 2 y están solamente cargando 2, entonces ¿qué ocurre? Como ya estos dos y ellas siguen funcionando, a pesar de que estas ya quedan inactivas, pero están conectadas, entonces resulta que estos dos módulos, claro, cargaron full, y cuando vamos y andamos la batería no nos va a dar la misma autonomía. Entonces uno, ya no me está dando la misma autonomía. Pues sí, porque está trabajando a menos módulos en uno de los módulos como tal. Entonces, cuando empieza a cargar, resulta que esta versus las otras que sí están completas, pues estas van a cargar más rápido. Son dos situaciones en particular, porque en ocasiones las celdas sirven todas, pero ya no almacenan la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nunca va a alcanzar aquellas. Entonces, por eso es que aquellas sí llegan primero. O en el segundo caso, los módulos que se le afectaron unas celdas,
y nos quedan trabajando a menos módulos, entonces es como si nosotros colocásemos una batería, un módulo de 20 y le colgáramos adicionalmente un módulo de 10 amperios, pues el módulo de 10 amperios lo vamos a joder. Entonces estos módulos que están a menos módulos van a cargar primero y ahí es donde se van a ver, entonces ellos alcanzan el voltaje y en algunos casos sobrepasan el voltaje porque no hay que lo controle. Cuando yo he utilizado mis BMS, me encuentro con esos detalles. Ve uno que como ese sí registra el proceso de carga, entonces él sí nos indica que en sí la batería no cargó sino a X cantidad mucho menor para lo que se tiene programado el BMS, lo que quiere decir que hay módulos dañados. Entonces claro, se reemplazan esos módulos faltantes, en ese caso todo el módulo se reemplaza y listo, queda solucionado. Con el BMS que se recomienda, eso no va a pasar, porque él sí protege de que todos los módulos, y si hay una falla, de una vez nos damos de cuenta, de una, nos comenzamos, entonces ya uno se proyecta. Y perfectamente ya se tiene la información y tenemos la información más puntual como para decir, voy a llevar la batería a servicio técnico. Y este es claro, la llevamos, tenemos la información que nos suministra muy puntualmente y hay una razón que de una vez se puede tratar de momento, pero cuando no, estamos a ciegas, no sabemos qué pasa, cómo se está comportando la batería, si realmente está o no está en un momento de cuidado o no, las temperaturas en el momento de carga, muchas cosas. Y en cuanto al desbalanceo, o si ya hay alguna celda que necesito que cambiar, no. Entonces, tenemos por acá una batería que nos llega por servicio. Como podemos ver, lo hemos destapado, pero tiene un problema. Ya, al parecer, perdió capacidad. Entonces, como tema puntual, vamos a ver qué carga tiene. ¿Sí se ve? Entonces, por acá tenemos 42 voltios. Y al parecer se está sosteniendo sobre ese voltaje. Vamos a hacerle una prueba de fuerza. Es sencillo de hacer. Cogemos un cable de alto filamento y vamos a hacer que reviente un solo cable. Como quien dice, en este caso, un solo hilo. Una prueba fácil, no dañamos la batería, no se ocasiona ningún daño, solamente reventamos un solo cable. Es como si le hiciéramos una descarga fuerte pero cortica. Entonces miramos, reventó el hilo, no hubo ningún daño. Efectivamente la batería nos puede estar dando un margen aceptable para uso. Obviamente, aunque esta batería está sosteniendo una buena tasa de resistencia, al momento de hacerle la descarga final, ya esa es la que nos corrige exactamente el estado en que está ella. Pero esa batería, aunque nos está arrojando ahí una chispa, como la podemos ver, ya están arrumadas. O sea, no son tan recomendables ya usarlas. Nos podría ocasionar dolores de cabeza o pérdida de tiempo al pretender esperar un uso de esa batería. Acerquemos la cámara, ojalá que se vea, y vamos a ver. Y como vemos, ese voltaje se cae totalmente y ni siquiera nos hace chispa. Se cae el voltaje, tarda en volver a subir. ¿Qué pudo haber pasado? Por eso no hemos abierto. O falló el BMS o fallaron módulos que están totalmente caídos, sin carga. Para esto, vamos a abrirla.
Situaciones favorables en cuanto a cómo está armada esta batería. Relativamente está bien sellada. Eso pues garantiza protección de la batería. Hasta ahí son cosas que hay que ser relevantes. Y no hablar por hablar, porque de resto eso no tendría sentido. Bueno, entonces hemos llegado a los módulos. Vamos a llegar al BMS y en estos momentos acerquemos la cámara. No es como en algunas otras ocasiones de que encontremos que el BMS presenta sobrecalentamiento. Aparentemente, lo que sí informamos es que ese es un BMS relativamente muy bajo en capacidad. Lo que podemos ver ahí en información, ya más adelante lo aclararemos. Y para eso vamos a desconectarlo. Hasta ahí. Y ahora vamos a revisar el voltaje de los módulos. Lo podemos hacer aquí directamente. Pues para esto montamos de este. Entonces, así como para resaltar que encontramos, encontramos una afectación por humedad, pero esta no es humedad cualquiera. Como podemos ver, aquí tenemos rastros de oxidación, y aquí tenemos una batería que tiene dañado el, ¿cómo le digo yo? El níquel, y acá. Y así resumidas voy a decir qué fue lo que pasó. Este BMS no está protegiendo la descarga de la batería. Muy posiblemente este módulo y este módulo, a estos dos módulos se les reventaron estas dos baterías, y eso es rastro de prácticamente el líquido, porque ellas cuando se calientan generan o sea, tienen un componente, a pesar de que ellas son secas, y generan ese líquido, y eso es posiblemente lo que hubo ahí. Entonces, yo no voy a entrar a mirar si ahí los módulos sirven o no sirven, simplemente voy a mirarlos ya desde acá, uno a uno. Listo. Entonces, si medimos este, nos dice que tiene 8.3, lo que quiere decir que está bien, pero vamos a medirlo desde acá, desde cada punto de conexión. Entonces empezamos con la 1, aquí pues no va a haber nada porque estamos hablando del mismo, entonces comenzamos a medir de acá. Ahí marcó 4.15, está bien. 8.32 está bien.
12.53, vamos todavía bien. 16, vamos bien. 20, vamos bien. 25, 29, 29, 33, todavía estamos sobre 4 voltios. 37, ¿cuánto marcó acá? Por acá marcó 33. Sí. 37, 40, 41, 45. Y ahí está el daño. Ah, no. 49. Entonces vamos a hacer lo siguiente para descartarlo más fácil, para mostrarlo más que todo. Yo ya tengo más o menos idea en dónde está la situación que nos está afectando. Aquí se ve otra que está reventada. Mírela, acerquemos la cámara. Por lo que estoy entendiendo hay un daño de BMS. Entonces vamos a medir voltaje total. En este caso sería está abajo. $49.3 y esto es de 13 módulos. Entonces vamos a la calculadora para hacerlo más rápido. Decimos que tiene 49.3 dividido en 13 y me da 3.79. Aquí se alcanza a ver. Entonces, y acá tenemos 4.1, lo que quiere decir de que sí hay un desbalanceo. Entonces vamos a comenzar acá, vamos a buscarlo. Y hay unas que están casi full. Ahí está. No es. Y hay un módulo caído. Ahí lo vimos. Hay un módulo que no... Al final, ¿qué está pasando? Anticipamos. Este BMS está presentando un corte de energía por una pérdida de carga. Acá lo vamos a ver. Como pudimos ver, módulos desconectados, o sea que si la conexión viene, aquí se está perdiendo la mitad de esto también está, ya aquí ya está perdido. Esto es porque baterías reventadas, miren. Entonces
ahí se está presentando ese berraco problema. Aquí volvemos a tocar el tema y es, fijémonos, baterías sin separadores. Y ahí vimos cómo esa batería se entra a mover. Y así puede ocurrir con estas dos. Esas baterías fácilmente hacen que la batería entre en corto. Cuando esto entra en corto no hay nada que lo detenga hasta que pierda su capacidad de carga, porque una va iniciando la otra y tenemos prácticamente una propagación de incendio que va a ser casi incontrolable hasta que dañe en su totalidad lo que esté alrededor por iniciación de temperatura o por el fuego, y en la mayoría de los casos pues se incendia nuestro sistema. Así de anticipo, hay que reemplazar estos módulos. Hay que reemplazar un módulo completo. Este BMS, al parecer, está en una falla de corte total. Este BMS tiene una descarga bastante baja. No se alcanza a leer bien, pero el tamaño lo dice todo. Entonces, señores, vamos a entrar a revisar la batería. Vamos a ver qué podemos arreglarle. No creo que el cliente diga que le coloquemos separadores, porque ¿qué ocurre? Ya en este orden, al desarmar las baterías para ponerle los separadores y al separarlas, algunas se alcanzan a reventar y quedan dañadas. Entonces, la idea es trabajar sobre lo que está, pues, para que le puedan aprovechar todavía más a la batería. Eso es una información muy puntual que pues vale la pena resaltar, aclarar, y pues sobra decirlo que desafortunadamente ante una situación así es en donde pues en muchas ocasiones se puede decir que se puede caer o llegar a estas circunstancias, muchas veces por simplemente guiarnos, basarnos, cuando X persona vende X batería, cuando X persona no la ofrece, y claro, esta batería, por el solo hecho de no tener separadores, eso va a implicar que sea más económica. El solo hecho que tenga un BMS tan relativamente pequeño, también va a tener un valor significado final, y muy seguramente uno va a tener en cuenta es el valor del precio final. Pero cuando nosotros nos dan plena garantía de qué es lo que nos están vendiendo, por qué realmente nos convendría, ahí es donde hay que mirar costos y por qué. Porque hay muchas razones que nos pueden decir, sí, este equipo nos sirve, pero muy seguramente que nos sirve de momento por cuestión económica, porque a futuro lo que vamos a tener que invertirle es mucho más de lo que pudo haber sido adquirirlo o en su defecto haberle suministrado los equipos necesarios, porque sí o sí, a no ser de que descontinuemos nuestro vehículo eléctrico y digamos, no, lo voy a vender, entonces se deshacen de él, pero la otra persona muy seguramente sí lo haga. Entonces, sí o sí es una situación que hay que saberla aplicar, porque de lo contrario vamos a seguir con las mismas circunstancias. Una situación, y aclaro, en el tema de las baterías es un tema muy delicado, y es muy fácil uno pensar que uno ir a comprarle una batería o pensar, buscar, eh, siempre nos vaya a favorecer. Resulta que no. Irnos a encontrar una batería al azar, porque eso es lo que es. Nos vamos a buscar, tocamos un lado, averiguamos, y resulta que por valernos tanto de buscar siempre el menor costo, hay una situación que nosotros nos está dejando de lado y es la más importante. ¿Cuál es la clara responsabilidad de esa persona que me ofrece quizás esas baterías a un menor costo o porque ya no las ofrezca? ¿Cuál es la realidad de esa persona de que esté comprometida con lo que esté vendiendo? No es el hecho de yo ir a comprarle yo unas baterías o irse a comprarle unas baterías a un vendedor X que primero que todo no esté comprometido con la situación. Es que yo las vendo porque es que yo las compré, pero ya no, o sea, que ya no las voy a usar. No, es que a mí me las ofrecieron,
es que a mí me las dieron en parte de pago, es que no, un amigo mío me las trajo, pero es que son cosas que hay que examinar y hay que tener muy claro y espero ser, no, yo no quiero como echar tanto a tiza al asunto, pero sí quiero decirle quiero ser muy claro en una cosa. Los mejores equipos o las mejores oportunidades en cuanto a la adquisición de repuestos no es el que mejor nos ofrezca el precio, es la información puntual, pero sobre todo que estén trabajando en el tema, que de verdad lo conozcan. De lo contrario, eso es o va a ser una situación que muy seguramente la iremos a lamentar o llegaremos a tener una decepción tan grande con la inversión que hagamos y las pérdidas que lleguemos a tener. Entonces, señores, vamos a revisar, a terminar de separar, vamos a hacer la prueba de balanceo, vamos a revisar las celdas. Hay unas celdas que hay que claramente reemplazar, entonces ya estaremos informando al respecto cómo queda nuestra batería después de haberle hecho nuestro servicio. Entonces, ya continuaremos. Bueno, vimos en un principio cómo se podría decir 3 celdas y vamos a ser muy puntuales y hallar las razones. ¿Por qué pasa eso? Entonces, para eso, volvemos a tocar el tema de la celda. Ya en un video anterior, incluso yo he mostrado cómo es una batería de estas por dentro. Esto tiene carga. Esto también tiene carga. Bueno, ¿cómo es la batería? Si nosotros le quitamos el recubrimiento y le quitamos, como quien dice, la cubierta o el recipiente en donde está guardada la batería, hay un inconveniente. Lo que conecta la batería, digamos que con la carcasa, es una, ¿cómo les digo yo? Voy a tratar de hacerlo. Y ahí, al ejemplo que voy a hacer, es el caso de lo que se le llama o se le denomina disipación. Disipar, que también es resistencia. El sistema que utiliza de conexión, esto que yo estoy haciendo aquí, podría aclararles, pero no hay como verlo, es una conexión prácticamente de este tamaño. Así, es una lámina delgada, no sé si se puede ver en la cámara. Acerquemos la cámara. Hagamos de cuenta que es algo así. Lo que conecta el material que está enrollado, el último, y se conecta, o puede estar por fuera, y se conecta con la parte metálica de la carcasa. En este lado también ocurre lo mismo. Entonces, como para hacer una aclaración más puntual, podríamos decir lo siguiente. Una batería prismática se podría decir que esté conformada en su totalidad para soportar la descarga. Hagamos de cuenta de todo el calibre de este cable. Hablamos de lo mismo, 4.2 voltios carga full y a X cantidad de amperios. Entonces, a medida que la batería va aumentando, esa capacidad de conexión que ella tiene para hacer la descarga también se va aumentando en tamaño. Si nosotros vemos una batería, y no hay que desestimar, 18650, 21700, 26600, bueno, todas las que hay, hasta prácticamente la 32700 o 650, son baterías que internamente ellas almacenan carga y soportan, pero hay que saberla aprovechar, hay que saber obtener esa carga. Con un buen BMS, esa situación de carga
de descarga al momento, el BMS es el que ayuda. Sí, la energía se extrae de la batería, pero es el BMS el que se va a llevar el mayor esfuerzo y le disminuye ese esfuerzo a la batería. Entonces, cuando esta batería, esa conexión, le exigimos sobre lo que ella es, esa tirilla se va a reventar. En algunos casos, incluso la misma batería, cuando esa tirilla se revienta, ahí mismo están al lado todas las otras partes y puede encontrarse el negativo, entra en corto o comienza a hacer arco cuando se le hace la descarga fuerte y la batería comienza a generar un sudor. Eh, si yo desarmo la batería acá, y aquí es donde yo voy, esta es la única parte, a no ser de que uno la rompa por otro extremo, pero esta es la única parte por donde la batería prácticamente va a tener una posibilidad de expulsar cuando internamente se genera algo, es decir, en este caso se genera resistencia, ella se calienta, eso genera una temperatura, o sea, cuando ella entra en corto, pero eso genera una temperatura, esa temperatura genera eh, ¿cómo le digo yo? Una especie de vapor, y ese vapor genera una especie de humedad, esa humedad comienza a salir, a supurar por el orillo de conexión. Ya al término de esto les voy a mostrar una batería y vamos a ver si la desarmamos para que la tengamos en cuenta, por lo menos en este caso, y vemos la conexión y vamos a encontrar que es una conexión bastante débil. Cuando es una batería de más capacidad, esa conexión va aumentando y ese es el riesgo al que menos se va a ver sometida, es decir, que se nos pierda la conexión. Entonces, relativamente sería, si hablamos de esta, entonces sería como yo ir disminuyéndole a todo este cable la interconexión o el flujo que va a hacer. Si en vez de utilizar la misma cantidad de hilos que está acá, entonces ir disminuyendo, entonces que le voy quitando uno, así sucesivamente, hasta llegar al momento en que deje uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, si yo dejo uno, este solo se va a reventar con más facilidad. Lo mismo pasa con la batería. Entonces, como esa sufre una descarga casi que en total, de momento, la batería llega a un momento en donde ella no lo soporta o tiene deficiencias de fabricación y fácilmente se revienta o comienza a hacer arco. Entra la batería en sobrecalentamiento y ya no va a encontrar más que reventar por ahí. Y por eso, como lo pudimos ver en el video, aquí vemos el rastro, acerquemos la cámara. La batería ya venía presentando momento. Aquí fue donde reventó una, que fue esta. La batería ya la reemplazamos. Y aquí, por este lado, creo que fueron dos. Esto ya o fue una sola. Entonces, vamos a... En total fueron tres baterías. Vamos a ser más puntuales en el tema y ahora vamos a ver qué más tiene la batería, hasta dónde, qué tanto la afectamos. Entonces vamos a mirarlas todas. Acerquemos acá. Dejemos que se vea el multímetro para poder ir midiendo. Entonces vamos a mirar una novedad. Voltaje total. En estos momentos nos indica que hay 49 voltios. Vamos a comenzar a medir una por una. 415, 418, 420. Ahí comenzamos a ver un desbalanceo ya. Vea, 416. Esto ya es un desbalanceo bastante comprometedor. Claro está que ya reemplazamos los módulos afectados. 416. 415. 415. Volvamos a medir donde íbamos. 415. 415. 417. Y aquí no tenemos voltaje. No, señor. Entonces, mire, en este módulo, el antepenúltimo, está caído. Simplemente está sirviendo de puente. Y en el último, al parecer tampoco.
Entonces estamos hablando de que posiblemente hay que reemplazar. No, sí tiene voltaje, estamos midiendo mal. Entonces si midamos el último, sí hay voltaje. Y si nos vamos a el antepenúltimo, miren, no tenemos carga. El antepenúltimo, o sea, ¿cuál? Vamos a parar la batería como para poderlo ver mejor. Entonces conectamos con no hay voltaje, estamos conectando, lo que quiere decir que también se nos afectó este módulo completo. Para ser más puntual, vamos a hacer una prueba brusca, algo que no deberíamos hacer, pero simplemente lo vamos a hacer para representar el daño. Hacemos contacto aquí pleno y como vemos quema el cable, que es a lo que yo me refiero. Bajamos a la segunda, ajustamos y no pasa nada. Si bajamos al anterior, ahí no nos va a dar, pero en este sí. Ese módulo claramente se afectó. Aparte de que el BMS también falló. Entonces, es una situación en particular que nos deja un ejemplo de cómo se está desaprovechando claramente una batería. Y también en donde podemos entender por qué hay diferencia grande en cuanto a la utilidad de una batería, el someternos a trabajar con baterías armadas con diferentes módulos. Ahí está la respuesta. Ahí vimos, las baterías reventaron, 3 baterías. ¿Por qué? Porque fueron las que no dieron más condición. Eso es una lotería, pero desafortunadamente así es. ¿Cuáles son las mejores baterías para no entrar en estos problemas? Primero que todo, si no queremos una batería prismática, batería de polímero. Ya la veremos. Entonces, señores, sin menos comentarios y sin más carreta, vamos a ver, hacer el cambio de las baterías y ya veremos la batería trabajando. Bueno, entonces vimos que cuando abrimos la batería, todo lo hemos mostrado desde el inicio. Hemos hecho pautas ya obviamente para poder aclarar. Las baterías ya se retiraron, ya eso es otro procedimiento aparte, pero claramente vimos que la batería en sí, acerquemos la cámara, el daño fue acá. ¿Por dónde? Por este orillo. Entonces para eso vamos a desarmar esta. Antes que nada vamos a mostrar, esto es una batería que ya está, digamos que totalmente inactiva, no hay voltaje, está marcando 1 punto y algo, pero es una batería que ya nos hemos puesto en la tarea de descargarla totalmente, aunque tenía carga todavía, porque la idea es mostrar, digamos que todo el proceso. Pero entonces vamos a iniciar con esta. Entonces, para empezar, este protector o este aislante va acá. ¿Qué función tiene este aislante? Evitar que entre en contacto cuando se pasa el níquel y dañe esta envoltura, el termoencogible que queda acá. Acá lo vemos, a lo que se hace el termoencogible, entonces él cierra acá, y entonces cuando pasa el níquel y se le aplica la soldadura, la temperatura es tan rápida que puede hacer que esto se derrite. Entonces esto es para evitar que ella haga contacto entre sí. Ahora aquí tenemos la tapita. Recordemos, yo les hice énfasis como en que lo que conecta entre la batería, que ya en una ocasión lo mostré, en esta ocasión vamos a volverlo a hacer, pero vamos a hacer todo el ejercicio de desarmado. Aquí habría algo similar a esto y va conectado con esto. El sistema está enrollado. Aquí al fondo también vamos a encontrar una muy similar a esta, puede ser incluso más cortica, y va soldado desde adentro. Vamos a desarmarla, vamos a ver cómo nos va, si logramos hacerlo
sin que nos quite tanto tiempo en el video. La idea es poder mostrarlo. Y también vamos a ver que la batería como tal sí tiene, como quien dice, una especie de líquido, pero no es un líquido ahí que esté, no, es como una humedad que le aplican. Esa parte, cuando la batería se calienta, al acosarse por la temperatura, va a buscar por dónde salir y pues sales por acá. Otra cosa es que por un lado se llegue a reventar porque se le rompa la batería, pero de lo contrario siempre va a buscar un lado por donde salir. Y ya al final les voy a mostrar una batería de polímero. Ahí nos alcanzó a arrojar chispa, todavía hacía falta terminar de desconectarla. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Porque alcanzamos a hacer contacto con una parte de la tela que todavía tiene carga. Vamos a seguirlo haciendo con mucho cuidado. ¿Cómo está armado esto? Esto es un encapsulado que una vez soldan la parte interna, ya la batería estando dentro, aquí le hacen un troquelado con una prensa. Entonces, como quien dice el tubo, lo presionan y queda ajustando la tapa. Así es más o menos como arman esto. Quiero aclarar una cosa y pues a mí en una ocasión una persona muy cercana a mí, un amigo, supuestamente tenía una fábrica de esto y me habló de una serie de procedimientos que uno no necesita ser tan ingenuo para que le pretendan justificar algo tan como lo digo yo, tan avanzado como es el proceso de armado de esto, y que es que uno va a tener una fábrica de baterías en un garaje. Una cosa es ensamblar baterías, otra cosa es armar baterías. Bueno, se soltó toda la cabeza, no quería, pero bueno, acerquemos la cámara acá. Esto iba acá. Esta cosita que fue con lo que yo lo comparé con este, fíjese que no estuve muy... Es más grueso esto que esto. Esto es una laminilla de aluminio, está protegida con esto. Y aquí es donde va conectado, se conecta allá adentro y por ahí se extrae la energía al polo positivo, y vemos que realmente por ahí es como que el único punto por donde puede decir reventar la batería para expulsar el parte del líquido que tiene dentro. Vamos a ver si sale algo de líquido. Aquí alcanza a estar húmedo. Ahí alcanzamos a ver algo de la humedad. Miremos acá, vean, aquí no hay nada. Ahí alcanzamos a ver cómo humedeció. Entonces, cuando esa composición se calienta, entre comillas hierve, pues va a generar un vapor. Ese vapor va a buscar por dónde salir, lo más seguro es que salga por ahí, entonces eso va a generar en la parte de encima humedad. Esa humedad, al no quitarse,
la batería posiblemente aún está en funcionamiento, pero la batería posiblemente va a entrar en un estado de afectación que pues lo primero que va a afectar es la lámina de níquel, la interconexión de la batería. Entonces, bajo este argumento, y ya veremos otros tipos de baterías, vamos a confrontarlo, vamos a ver cuál es la realidad. ¿Qué tan? Bueno, aquí vemos más líquido, vamos a ver si sale. No, se fue hacia abajo. Quién sabe si la cámara alcanza a registrar el brillo de la lámina. Ahí se alcanza a ver la humedad, allá se alcanzó a ver. Es una cantidad muy mínima que tiene, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué quise yo utilizar una batería que relativamente tuviera voltaje? Porque como vimos ella aún tenía voltaje. La idea es mostrarla. Ahorita lo que la soltemos, la idea es mostrar, porque en una ocasión yo mostré una y ojalá pues puedan ver el video o lo busquen, en donde yo explico cuáles son los motivos por los cuales la batería falló. Esta batería relativamente sí tenía una pérdida de voltaje, pero digamos que estaba funcional. Entonces, en resumidas cuentas, el armado de la batería, ¿cómo es el compactado del material, del níquel hacia la tela o hacia el material, debe de estar intacto. Bueno, ahora miremos acá. Entonces mira, aquí tenemos, este es el negativo, acerquémosla acá. Ahí vemos la tira que conecta con la carcasa. ¿Cuál es? Es esta tira. Mira. Eso es lo único que conecta la carcasa. Entonces vamos a cortar para verla. Ahí la cortamos. Y aquí vemos cómo la batería internamente, vea, alcanzamos a notar cómo la batería, de razón que tuvo pérdida, la batería presentó sobrecalentamiento y por este lado no vemos nada. Pero por este lado sí. Eso no es normal. Entonces, como siguiente punto vemos que tiene un aislante también para, a pesar de que se está conectando con la parte interna, en este caso acá, de todas maneras lo que buscan es que el resto de esto no haga contacto con eso, porque a una distancia mínima ahí ya se podría decir que está la otra parte conductiva. Lo mismo ocurre acá, porque aquí tenía una de estas, o este aislante. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que el resto no haga contacto con la estructura. Entonces soltamos acá. Vamos a ver si la batería no alcanzó a afectarse tanto, porque pues como lo digo, esta batería aún tenía carga, pero ya vimos que efectivamente como la batería se calentó y la alcanzó a afectar, porque ahí vemos el calentamiento que hubo. Ya se desconectó esto va acá, por este lado. Ahora comencemos a desarrollar. El estado de la batería correcto es así, pero sin embargo, mire, aquí hay calentamiento, mire, ahí se alcanza a notar, aquí está normal, y ahí fue donde hubo sobrecalentamiento de la pieza. Seguimos bajando, desenrollando. Esto fue ahorita, ahí vemos cómo se nos comenzó a desbaratar el material, pero aquí hubo daño en esta parte.
Sigamos desenvolviendo con cuidado. Y ahí tenemos los dos componentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una tela, en este caso esta, que es la que hace de positivo, y la otra que hace de negativo. Eso es la batería. Ahí tenemos una batería ya prácticamente desarmada. ¿Y por qué internamente se presentan las pérdidas de carga? ¿Por qué tan fácilmente, eh, la batería llega un momento en donde tiene pérdidas, o en el término que hablamos de disipación? Encontramos que por donde se extrae toda la carga en sí, tengamos en cuenta esto y el otro son los que nos permiten extraer esa carga. Entonces, ahora sí hablemos de algo muy puntual. Bueno, no tengo otra batería, no tengo más en estos momentos acá. Tengámoslo en cuenta con esta, hablemoslo acá. Entonces, recordemos que esto es lo que conecta cada batería. Y de aquí ya conectamos el níquel. Internamente ya vimos lo que hay. Es decir, esto es lo que nos va a generar la conductividad acá, en donde ponemos el níquel. Por más baterías que nosotros pongamos en paralelo, esto nunca lo vamos a mejorar. Ahí es donde está la razón. Si pasamos a una batería de mayor tamaño, en ese caso una 21700, vamos a revisarla. También tiene un poquito de carga. Vamos a mirar esta. Esta tiene menos. Vamos a desarmar esta. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Desarmamos. Entonces encontramos, tal cual como en la otra, primer aislante primario que separa los dos conductores, el conductor negativo y el conductor positivo, que es el que está en el centro. Entonces este con este, para que no vaya a haber contacto, y vamos a quitarle el aislante, el termoencogible que está como principal. Esto es un encapsulado igual que el otro. Esto tiene un troquelado acá en la parte de la boquilla. Esto no es cualquier máquina que lo hace, entonces vamos a cortar acá en donde hicieron el troquelado. Vamos a hacerle lo mismo que le hicimos a la otra. Recordemos que esta batería aún tiene algo de carga, pero lo que tiene es una carga muy bajita. En este principio de lo que estamos haciendo, aclaramos un punto. Si aún no nos queda claro realmente qué tipo de batería es lo que uno debería o deberían de facilitarnos los importadores, o al momento de vender las baterías en algunos casos, si todavía tenemos duda, estamos jodidos. Vimos las razones cómo una batería de estas, se puede decir, falló.
Las dos baterías tienen el mismo sistema encapsulado, incluso la 32700, que por ahí también tenemos una para hacerles la demostración. Y aclaro, esto ocurre más que todo es por desbalanceo, casi siempre. ¿Cuál es la idea? Poder mirar bien. Bueno, aquí ya lo abrimos. Acerquemos acá. Y abrimos con cuidado para que podamos como verla con más claridad. Todavía está conectado la parte que remacha. Bueno, ahí tenemos, como quien dice, la conexión de la batería. Entonces, esta conexión que sale acá, que volvemos al mismo caso, yo puse este ejemplo y mire, todavía seguimos relativamente altos con respecto a la comparación, por ahí es por donde se va a extraer la descarga. Entonces, hasta ahí sobra decirlo, por mucho que nos diga la ficha técnica y es que esta batería es de 20.000 miliamperios, hay una situación que nunca se puede cambiar. Entonces en este punto, bueno, sí, por acá tenemos otra. Por muchas baterías que pongamos en paralelo, esto nunca se puede mejorar. La única manera de mejorar eso es con una batería de más capacidad. Claro, cuando miremos esto va a ser mucho más grueso, e incluso el material. Comenzamos a desarmar. Recordemos, no hagan esto en casa. Hasta ahí queda claro el primer sentido de razón técnico por qué estas baterías no se deben de armar con estaño, soldadura caliente, como armar otras cosas. ¿Por qué tiene que ser con un soldador de punto? Porque la fusión que se hace ahí, hay un riesgo de que dañe o pase el aislante que está ahí más abajo y pues desafortunadamente la batería nos va a fallar. Vamos desarmando. ¿Qué diferencias comienzan a haber entre cada una? Sí, claro. La estructura o en donde va el encapsulado, este ya es un poco más, es un calibre más, puede ser que es el siguiente, digamos que el otro es, en los términos míos, digamos que el uno sea 24 y este sea el material calibre 23, como para tratar de entender el ejemplo. Y lo mismo pasa con la otra. Bueno, este ya está bastante duro y es que en el momento no tengo disco para colocarle al mototool para haberle hecho un corte y haberla sacado como con menos riesgo de que se nos maltrate.
Bueno, salió. Desafortunadamente se nos reventó, claro, al hacer fuerza. Y aquí vemos el punto de conexión en la parte de abajo. Este es el que iba acá. Entonces esto va acá. Y este es el que conecta con el negativo. Lamentablemente ya no podemos ver el gruesor total porque estaba bastante... Ah, bueno, aquí lo alcanzamos a ver adentro. Bueno, aquí está. Eso es lo que conecta. Vamos a retirarlo. Para, en el caso del negativo. Ahí lo tenemos. Esa simpleza es por donde se hace toda la descarga. Ahora miremos cómo es la batería. ¿Qué tanta diferencia hay? Sí, claro. A esta le cabe, perdón, le cabe, no, permite una capacidad mucho mayor o más que la otra. Desarmamos, vean, aquí ya vemos en particular, mire, una celda claramente afectada, mire. Aquí vemos la otra, mire, claramente afectada. Eso fue cuando la celda falló. Desarmamos. Entonces vamos a aclarar un punto de una vez que ya que lo vimos aquí, porque en el otro se me pasó. Esta es la parte, por aquí es por donde se extrae la energía. Este sería el caso, el conector positivo. Eso, no es más. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a aclararlo. Esta es la única diferencia, que la una es más ancha. Entonces, relativamente, en una pues va a caber, obviamente, un poquito más. Pero, de una vez, hacernos la idea de que pues relativamente aquí, más de cierta cantidad ni nos va a almacenar, ni tampoco nos va a perder porque realmente no tiene la capacidad o no tiene la condición estructural que nos la garantice. Bueno, aquí la vemos. Otra cosa, bueno, esta es un poquito más cortica. Bueno, ya ahí se acabó de armar. En distancia, bueno, esta es más cortica. Es que ya se nos desarmó, como para haberla visto más. Ya, ahí no hay más que mostrar. Ahora vamos a ver una 32650 o 32700. ¿Qué diferencia esta entre la una y la otra? 32650 no tiene tuerca o no tiene puntos de acople para tuerca o tuerca tornillo. Es para soldar por punto. 32700 ya viene con el tornillo fijado. Vamos a desarmarla. Esta ya es un poco más dura. Recordemos, esta batería es de 5 amperios. La 21700 perfectamente 4000. Se dice que 4500, sí, realmente lo da. Estas relativamente están entre los 6000 miliamperios o 6 amperios. Bueno, abrimos.
queda el último pedacito. Salió, miremoslo acá. Y efectivamente, ya este es un poco más grueso. Incluso, fijémonos que tiene en sí 3 conectores, o sea que aquí se podría decir que hay 3 baterías de las otras, mírelas. Ahí. El problema es para desencapsular esto, que esto en sí lo mejor es hacer un corte así, lo cual está relativamente difícil. Vamos a ver si podemos. Es que, como lo digo, lamentablemente en el momento que se me dio o que me decidí por hacer esto, no tengo discos de corte para el Mototool. Con ese sí es mucho más fácil, pero vamos a hacerlo también de una forma muy práctica. Como les digo, esta es un poco más dura el encapsulado. Entonces, para hacer lo mismo que hicimos con la otra, es mucho más difícil, hay mucho más riesgo de que nos cortemos con la lámina, porque esta es dura. Esto ya viene siendo como un calibre al menos 20. Y ahí la vamos abriendo. Nada de pautas, un video sumamente largo, estresante para algunos que quieren ver solamente la información más fácil, las ilusiones que algunos comentan. Aquí no estamos hablando de ilusiones, estamos hablando de realidad. Toca así porque este es mucho más duro, esto no es tan fácil soltarlo. Y si me pongo a hacerlo con el mayor cuidado de no maltratar la batería, esto me puede cortar las manos. Y pues aquí lo delicado realmente no es la batería, aquí lo delicado es el encapsulado, que es sumamente difícil para soltar.
ver si ya se puede extraer aquí por un lado o no. Todavía no. Listo, aquí salió. Entonces miremoslo acá, acerquemos la cámara y aquí soltamos, vemos la otra tirilla de conexión. Y aún así, sobre el ejemplo que yo puse, que yo corté esta sigue siendo más gruesa todavía que esta, más ancha, ni siquiera esta alcanza esa capacidad. Eso es lo que nos permite extraer la energía, en este caso este es el lado negativo, el polo positivo está acá. Aquí va enrollado, volvemos a ver lo mismo, miren, tenemos 3 láminas, o sea que es como si hubieran 3 baterías. Vamos a soltar, y vamos a soltar, vamos a desenrollar. Bueno, lo que nos permita, porque como le hicimos unos daños, ahí salió el primer tramo, miren, de aquí hasta acá. Seguimos desenrollando. Otro tramo, esto es como un negativo. Y vamos sacando, ya se dañó. Ya no está desenrollando totalmente. Bueno, ahí sigue desenrollándose, pero ya desafortunadamente no nos deja. ¿Por qué? Porque esto ocurrió porque cuando la batería se afectó, esto se alcanzó a compactar por la temperatura que esto alcanzó a manejar. Miren. Miren. Esto fue por temperatura, por esfuerzo. Ahí ya no podemos ver nada, hubiéramos extendido toda pues para verla mucho mejor. Tenemos esta también. Tengo pensado hacer con esa otra. Ahora vamos a ver una batería de polímero. Para eso sí vamos a pausar el video y ya regresamos con la batería de polímero. Bueno, esto es una batería de polímero. En el caso de esta batería, ¿qué pasó? Hubo un daño en la plaqueta y generó acá como un corto. Pero esto ya no tiene carga. Vamos a desarmarla. ¿Qué diferencia hay entre esta y las otras 3 baterías que acabamos de ver ahí? Bueno, efectivamente vemos ahí en donde se hizo el esfuerzo principal de la batería, y aquí tenemos la batería de polímero. Entonces, como primer principio, aquí sacamos, a ver si se deja, no se pudo sacar, bueno, aquí ya reventó. Como primer principio vemos que se unen todas acá y al final sale una tira de conexión de descarga, mírenla, acá la vemos, bastante ancha versus las otras, miren, y mucho más gruesa, mírenla, eso es, aquí la podemos ver, es esto. En el caso de esta, si nos deja verla, porque es que estas quiero aclarar cómo es esto. Esto es como si yo cogiera esto y digamos que esto es una, esto es otra, ya lo vamos a ver, y le dejo una conexión aquí, la otra queda acá, y las voy amontonando como si fueran puras láminas o hojas así, y tienen su respectiva conexión de salida o polo de conexión, y así se van conectando y se van conectando todas. Entonces ellas se van multiplicando y es una conexión en paralelo. Por eso es que estas baterías o las baterías prismáticas son mejor. La conexión y la capacidad de descarga de esta no se asemeja en nada a la otra. Bueno, aquí lo podemos ver ya como más fácil. Quitémosle las cintas para ver si se deja separar y las vamos a ver con mucho más tranquilidad. Aquí vemos cómo claramente debido al esfuerzo que hizo, cómo dañó, y a pesar de eso la batería se mantuvo. Recordemos, no hay como el LiFePO4 o el LTO. Bueno, seguimos. Listo.
Entonces aquí tenemos, vienen en forma como de libro. Esto es una, sale la tira, viene la otra y así sucesivamente. Entonces por un lado sale por uno, por otro lado sale para el otro. Aquí la tenemos ya. Esto es una, aquí está la otra. ¿Qué la separa? Ahí lo vemos. Entonces este que está acá en el medio, este puede ser el positivo y estos son los negativos. Vemos una diferencia grande en cuanto a la capacidad, y por eso la disipación de estas baterías son mucho mayor. Ahí tenemos la respuesta, vemos cómo fue el daño, cómo se afectó la batería, y vemos que todas tienen una conexión hacia allá y se va armando, se va armando. Cada una, lo que las une es prácticamente igual. Mira, aquí lo alcanzamos a ver. Esta era la salida de conexión. Aquí la alcanzamos a ver mucho más completa. La parte de conexión para la descarga. He ahí la diferencia, porque estas baterías permiten no solamente una carga, sino una fuerza de descarga mucho mayor a las que ya vimos. Aquí hay 15, o era 15 amperios versus una de 5 amperios, en ese caso la 32700. Mire cómo se ve la diferencia. Si esto estuviese en formato prismático, simplemente que ya no, tengo entendido que ya no es en forma de libro, sino es en forma de como de hojaldra o de láminas en doblez, tengo entendido. O puede ser que sea igual y yo esté confundiendo. Es que yo vi la otra vez unas, pero no me acuerdo de cuáles fueron o realmente cuáles eran. Ahí podemos ver una realidad con respecto a la batería, como entre batería y batería tenemos una capacidad de descarga que efectivamente va cambiando, va mejorando. Estos son los aislantes que trae. Estas son mucho más, vemos que las dos conductividades están, hay otras de estas que traen, como quien dice, un conector acá, el otro conector acá, o un polo acá, el otro acá, negativo, positivo, pues, a los extremos. ¿Para qué? Precisamente para tener una mayor calidad de descarga y permitir que esa parte de descarga tenga una mejor capacidad de resistencia. Eso hace que la batería nos permita una mayor disipación al momento de extraer la energía. Ahí está la respuesta. Esas son las dudas que muchos no tienen claro, y desafortunadamente cuando vamos a comprar una batería, con todo respeto, seguimos creyendo que las baterías armadas en módulos o moduladas realmente son tan reales. No, lo único que hacen es incrementarnos el precio. Si yo desarmo una de estas, por acá tengo una más pequeña, sí. Si yo desarmo esta, también va a pasar lo mismo. Entonces, hasta ahí, eso era lo que les quería comentar. Mire, por ejemplo, esta es de creo que es de 4000 o de 5000 amperios. Miremos la conectividad, acerquemos la cámara. Nada que comparar con la 32700. Mire, mucho más ancha, y así es toda, tal cual como ya lo vimos. Entonces, señores, eso era lo que yo les quería mostrar con respecto a las baterías. Espero que esta información les sea muy puntual, y ya seguiremos viendo la batería cuando la hayamos cambiado los módulos, porque ya es un tema, aquí hay que reemplazar unos módulos. ¿Por qué? Ya vimos una clara lógica de por qué la batería falló, pero hay que tener en cuenta que hay que usar las baterías más indicadas para que no nos veamos sometidos a esto. Todas las baterías fallan, no hay ninguna batería que sea perfecta. ¿Que podemos limitar esos riesgos? Sí, utilizando buenas BMS, primero que todo. Y segundo, pues utilizando las mejores baterías, en este caso para nuestro uso. Entonces, ya continuamos con el video.